La liturgia de hoy, digamos, nos interpela, diríamos, nos chuza fuertemente, nos lleva, considerando la realidad de la presencia de los fariseos en tiempo de Jesús, a revisar nuestro fariseísmo, nuestras actitudes farisaicas, a veces de modo personal, a veces de modo eclesial, porque siempre existió este virus, diríamos, pero a veces uno tiene la impresión que en distintos tiempos, y este es uno de ellos, se ha agudizado. Para el cristiano, opuesto al fariseo, la ley que rige nuestra vida no es una norma exterior que está afuera y a la que tengo que adecuarme, y entonces nos quedamos en paz cuando la cumplimos cabalmente, pero no metemos el corazón. Nuestra ley es la interna ley de la caridad, dice San Ignacio, que es una realidad vital que viene de adentro, que viene del corazón, donde vienen también nuestras fragilidades. La liturgia de hoy, las lecturas, se subraya el primado de la interioridad, es decir, el primado del corazón. Tener muy claro que no son las cosas exteriores las que nos hacen santos o no, sino que es el corazón el que expresa nuestras intenciones, nuestras elecciones y el deseo de hacerlo todo por amor a Dios. Las actitudes exteriores son, en todo caso, la consecuencia de lo que hemos decidido en el corazón y no al revés. Con solo actitudes exteriores no basta. Si el corazón no cambia, no somos verdaderos cristianos, ¿no? Y entonces todas estas actitudes exteriores se tornan una máscara, se tornan un maquillaje de santidad. El fariseo está preocupado por el parecer, no por el ser. Suele ser hombre, se dice, de buenos modales, también religioso, y de malas costumbres. Se preocupa de lo que piensan los otros de él y no tanto lo que piensa Dios de él. Cuida las apariencias, no el corazón. Aman a Dios y al prójimo con los labios, dice el Evangelio de hoy, no con gestos del corazón. Podemos decir que he escuchado la palabra cuando la traduzco en gestos. Lo dice bien clarito allí Santiago, ¿no? Acepten la palabra de Dios y llévenla a la práctica. Y no se limiten a escucharla engañándose a ustedes mismos. Y por si nos queda alguna duda, agrega, la religión pura e intachable a los ojos de Dios es visitar huérfanos y viudas, es decir, a los débiles en nuestros lugares, en nuestros tiempos, visitar huérfanos y viudas en sus tribulaciones. El formalismo, el legalismo que es propio de los fariseos es una excusa comodísima que permite evadirnos del único mandamiento del amor a Dios y al prójimo. Es una escucha sin praxis. Cuando alguien se tiene por justo, esto es lo propio del fariseo, ¿no? Cuando alguien se tiene por justo y está hinchado de su propia seguridad, es decir, cuando vive en su mentira, termina siempre por maltratar a sus prójimos, despreciándolos porque no llegan, supone él, ¿no?, a la altura espiritual de ellos o del movimiento al que pertenecen, porque no están al nivel de su santidad. Es la actitud, dice el Papa Francisco, de quienes se sienten superiores a otros por cumplir determinadas normas o por ser inquebrantablemente fieles a cierto estilo católico propio del pasado anacrónico. Es una supuesta seguridad doctrinal o disciplinaria que da lugar a un elitismo narcisista y autoritario, donde en lugar de evangelizar, lo que se hace es analizar y clasificar a los demás, y en lugar de facilitar el acceso a la gracia, se gastan las energías en controlar. No es raro que se manifieste en un cuidado ostentoso, exagerado de la liturgia, que por supuesto hay que cuidarla, ¿no?, y del prestigio de la Iglesia, pero sin preocuparles que el Evangelio tenga una real inserción en el pueblo fiel de Dios y en las necesidades concretas de la gente. Así la vida de la Iglesia se convierte tristemente en una pieza de museo o en una posesión de algunos pocos. No basta lo religioso y lo cultural,
No es que no sea importante, pero el servicio del templo tiene que prolongarse en la liturgia de la solidaridad, de la fraternidad, de la justicia, de la misericordia. En palabras de San Juan Crisóstomo, dice él: ¿deseas honrar el cuerpo de Cristo? No lo desprecies, pues, cuando lo contemples desnudo en los pobres, ni lo honres aquí en el templo con lienzos de seda, si al salir lo abandonas en su frío y desnudez. ¿De qué serviría adornar la mesa de Cristo con vasos de oro si el mismo Cristo muere de hambre? Da primero de comer al hambriento y luego, con lo que te sobre, adornarás la mesa de Cristo. ¿Quieres hacer ofrenda de vasos de oro y no eres capaz de dar un vaso de agua? ¿Y de qué serviría recubrir el altar con lienzo bordado de oro cuando niegas al mismo Señor el vestido necesario para cubrir su desnudez? Por tanto, al adornar el templo, procuren no despreciar al hermano necesitado, porque este templo es mucho más precioso que aquel otro. Aquí palabras de San Juan Crisóstomo, ciertamente duras, ¿no? Uno casi agradece que lo diga él, pues si lo dice algo parecido uno, más de uno entraría después a la sacristía a retarte. Así que agradecemos mucho a San Juan Crisóstomo. En definitiva, si Dios no te hace ver al hermano que hay que amar y servir, Dios ha desaparecido de tu horizonte. La palabra es palabra muerta y nuestro cristianismo se convierte en un intimismo, en un espiritualismo desencarnado. En definitiva, dice el Papa, Jesús quiere ponernos en guardia también a nosotros, hoy, del pensar que la observancia exterior de la ley sea suficiente para ser buenos cristianos. Como entonces para los fariseos, existe también para nosotros el peligro de creernos en lo correcto, o peor todavía, creernos mejores que los demás por el solo hecho de observar las reglas, las costumbres, aunque no amemos al prójimo, aunque seamos duros de corazón, soberbios, orgullosos, ¿no? La observancia literal de los preceptos es algo estéril si no cambia el corazón y si no se traduce en actitudes concretas. Abrirse al encuentro con Dios y a su palabra, buscar la justicia y la paz, socorrer a los pobres, a los débiles, a los oprimidos, ¿no? Siempre recuerdo, comienzo por un gesto mío farisaico, ¿no? Parecido a lo que dice el Evangelio, siempre me he interpelado. Hace varios años estaba yo en San Miguel, tenía una misa en el barrio y después en la moto me iba a otra iglesia, digamos, siempre medio apurado de tiempo. En el camino de una capilla a la otra, una capilla en una zona muy sencilla, la otra zona más pituca, diríamos así. En el camino se me sale la cadena, no a mí sino a la moto, ¿no? Bueno, se me sale la cadena de la moto, entonces bueno, cortado el tiempo, me bajo, intento arreglarla, gracias a Dios, no es mi fuerte la mecánica, pero gracias a Dios pude. Pero ¿qué sucedió? Todas mis manos quedaron todas engrasadas, todas negras, llenas de grasa. El tiempo apremiaba, no sabía dónde ir, llegaba a la capilla y mi gran preocupación, tanto ahí como durante la misa, fueron mis manos. La vergüenza de tener que abrir las manos, como hace el cura en la misa, con las manos engrasadas. Y yo decía, cuando después leí este evangelio, digo, ahí estás. Y uno dice, tan preocupado, tan angustiado por la apariencia, que por supuesto no es lindo andar diciendo misa sucio, ¿no? Pero en definitiva decía, no sé si la misma preocupación la tengo por las otras manchas, por las grasas del corazón, ¿no? Es una actitud. El Señor nos pide esto, ver el corazón. El otro ejemplo lo daban los monjes antiguos para ver cómo la cosa pasa por el corazón, no por lo externo. Cuenta de aquellos dos monjes peregrinos que van a cruzar el río. Al llegar a la orilla del río, ahí al lado, en la orilla del río, estaba medio crecido el río, una mujer muy hermosa, muy bella, que también quería cruzar, pero tenía miedo de cruzar. Entonces los monjes, digamos, cruzan, y uno de los dos monjes, un poco brutito, diríamos así, para ayudarla, se la trepa al hombro, como si fuera una bolsa de papa, a la mujer, y la cruza el río, ¿no? Y la deja del otro lado. Después sigue en su camino, pero el otro monje, de golpe, después de un rato, pegó el grito, dice, qué desastre, qué vergüenza, qué escándalo lo que has hecho. Bueno, y entonces el otro monje que cargó a la mujer, dice, mira,
Yo a la mujer esta le dejé en la orilla del río, vos en tu cabeza la seguís trayendo. Bueno, que el Señor nos ayude a revisar. Estamos en... Y cuento otra más. Estamos plagados de esto. Una misa en un casamiento, de joven, hermoso. Y yo vi que, después de la misa entra un joven y me pide la comunión. Le digo, pero ¿cómo la comunión? Si yo te vi que vos estabas en la misa. Porque no, pasa que me faltaban 2 minutos para la hora que se pide para la comunión. ¿Saben cómo salió pobre esa sacristía, no? Decía, qué triste, le digo, en vez de disfrutar del matrimonio de tus amigos, vos estuviste con un cronómetro controlando el tiempo de Dios. Qué imagen triste que tenés del Señor. En fin, estamos en una parroquia hermosa de San Agustín, y San Agustín fue justamente un hombre que buscó, digamos así, o casi diríamos santa y obsesivamente a Dios, que venía de una vida de total desorden, fue un gran buscador de Dios, y justamente en esto de lo externo y el corazón es un maestro, ¿no? Él mismo va a decir, cuando habla de su conversión, posiblemente la página de espiritualidad más rica de todos los tiempos, opinan algunos. San Agustín en las confesiones dice, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Piense que se convierte a los 40 años después de una vida bastante desordenada. Entre otros se bautiza junto a su hijo natural, a Diodato, entre otros, ¿no? Pero dice, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Y acá viene, tú estabas afuera y por afuera yo te buscaba afuera, dice. Te busqué en la ciencia, en el placer, en las sectas, y no te encontré. Entonces entré dentro de mí y allí te encontré, porque tú estabas en lo más íntimo de mi propia intimidad. Gritaste y rompiste mi sordera, exhalaste tu perfume y me dejé seducir. Y concluye diciendo, tú estabas conmigo, aunque yo no estaba con vos. Que el Señor nos concede esta gracia. Digamos, a la luz del Evangelio fuerte hoy día, nos animemos a revisar nuestras actitudes farisaicas, nos animemos a pedirle al Señor. Fíjense, dice allí, lo honran o lo aman con la boca, con la palabra, pero están lejos de Dios. Interesante. Lo que nos da la grandeza de corazón, lo que nos acerca más al Señor, acercarnos a Él. Él nos va liberando de este virus miserable y nos va acercando a la belleza y a la sabiduría y la grandeza de vivir hondamente el Evangelio. Que San Agustín, que lo entendió claramente, nos concede esta gracia, que la Virgen nos ayude a seguir creciendo en esto. Y así sea.